Nuevamente muy buenos días y a la vez deseo bendiciones para cada uno, tanto de la iglesia como los que están escuchando a través de nuestro sitio web El Mensaje de Dios. Está con ustedes otra vez el hermano Alexander Castellanos desde la República de El Salvador. Este es el día del Señor y cada quien o cada iglesia donde está adora de acuerdo a su horario que Dios le ha permitido. Por ejemplo, en Europa ya están 8 horas adelantadas, ya ellos han adorado, nosotros apenas hemos comenzado, pero el asunto es hacerlo cada primer día de la semana. Ahora vamos a comenzar con un tema que siempre toca al capítulo 20 y trata acerca de 5 verdades del juicio final que usted necesita conocer. Esta lección la vamos a basar en Apocalipsis capítulo 20, versos 11 hasta el 15. Vamos a ver estas 5 verdades, voy a dar los enunciados, vamos a irlos desarrollando conforme cada día del Señor nos lo permita Él. Una de ellas es de que habrá día del juicio final. Otra será que el Señor será el que le juzgará. La tercera será que usted estará allí. La cuarta es de que usted será juzgado según sus obras. Y por último, vamos a ver que usted será o enviado al cielo o enviado al infierno. Yo no puedo ocultar lo que la palabra de Dios dice para los que hacen su voluntad como para los que no hacen su voluntad. Esta es una realidad. Pongo una ilustración quizás un tanto sencilla. Se dice de una persona que una mañana muy temprano no podía conciliar el sueño. Y esta persona era un joven abogado que se puso a reflexionar sobre su futuro. Y espontáneamente, como sucede a todos cuando se nos quita el sueño, vinieron a su mente ciertas preguntas que él mismo se respondió. ¿Qué vas a hacer cuando entres en el colegio de abogados? Bueno, ejerceré la abogacía. ¿Y qué harás después? Bueno, me haré rico. ¿Y después qué? Bueno, me voy a jubilar. ¿Y después? Me moriré. ¿Y después qué pasará? Y se dice que pasaron algunos momentos para responderse la pregunta y luego se dijo, titubeando, lo dijo así: después vendrá el juicio final. Y esa es la realidad. Es una ilustración, tómela usted como un cuento, como usted quiera tomarla, pero es la realidad. Usted póngase en la situación de lo que usted es actualmente, en vida, y hágase estas interrogantes. ¿Qué he hecho en mi vida? ¿Qué etapa estoy ahora cubriendo? ¿Cuáles etapas en mí ya han pasado? ¿Ve? Y usted al final, le agrade o no le agrade, tendrá que decir y expresar esta misma respuesta. ¿Qué vendrá después que yo muera? Vendrá
eficazmente y realmente el juicio final. La sola idea, pues, de comparecer delante de Dios en el juicio final cambia la vida de toda persona. Cuando la persona lo quiere entender, cuando la persona lo quiere hacer una realidad. Nosotros sabemos bien, y hay cientos o miles de millones en esta tierra, de los 7.000 u 8.000 habitantes que tiene el planeta Tierra, que realmente no piensan en Dios, les importa Dios. Entonces, por eso estoy diciendo que la sola idea de comparecer delante de Dios en el juicio final cambia la vida de todas las personas, es decir, puede cambiar la suya. Esta es una realidad. Hubo un estadista famoso llamado Daniel Webster. Se le pidió una vez que expresara el pensamiento más importante que alguna vez hubiese tenido. Y él expresó lo siguiente: el pensamiento más importante que en mi vida ha pasado por mi mente ha sido el de mi responsabilidad individual para con Dios. Y esta es la situación. Todos tenemos que ver nuestra responsabilidad individual ante nuestro Dios. Todos tenemos que proceder y entender y razonar así, de esta manera. Fíjense lo que Salomón dijo en Eclesiastés capítulo 11, versículo 19. Dice así de esta manera, 9, perdón. Dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Todos hacemos reminiscencia, hablo en términos generales porque siempre hay las excepciones, pero hacemos reminiscencia de nuestra niñez, de lo que acordamos de nuestra niñez, de lo que acordamos de nuestra adolescencia, de lo que acordamos de nuestra juventud. ¿Y qué es lo que sucede? Muchas veces hemos expresado que fueron épocas muy bonitas. No importa en las condiciones en que hayamos vivido, de suma pobreza, de mediana pobreza o de una abundancia extrema. Pero es una etapa muy bonita. Aquí en Eclesiastés se está diciendo: pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. También el apóstol Pablo le dijo a los filósofos que estaban en el Areópago, vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 17, en los versos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. A los cristianos que estaban en Corinto les describió en 2 Corintios capítulo 5 verso 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y también el autor de la epístola a los Hebreos expresó que está establecido para los hombres
que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Ustedes recuerdan que en la primera parte de este capítulo 20 de Apocalipsis vimos el destino de Satanás. Eso ha quedado bien claro. Más adelante, en los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis, por supuesto, veremos el destino de los que siguen a Dios. Esta será la parte más gloriosa que vamos a ver cuando veamos estos dos capítulos. El texto que estamos estudiando, o sea, la última parte del capítulo 20, es como quien dice un puente que nos conecta desde el capítulo 20, versos 1 al 10, con los últimos capítulos de Apocalipsis, o sea, los capítulos 21 y 22. En este pasaje se revela el destino de los que insisten en seguir a Satanás. Porque así es. Hay personas que les importa poco saber de Dios. Hay personas que también escuchan la palabra de Dios y les importa la voluntad de Dios. Entonces el mensaje del capítulo 20, desde los versos 11 al 15, es para todo el mundo. Es incluido para usted. Eso es lo que hay que tener en mente, porque muchas veces la gente quiere extraer ciertas enseñanzas del libro de Apocalipsis y aún de otros libros de las Escrituras, como que fueron para determinado rubro, por decirlo así, en la iglesia, o determinado rubro en determinada población, y esto no es para mí. Pero yo le quiero decir que en este pasaje, o en esta parte del capítulo 20, usted está incluido. Es un mensaje en el que se proclaman 5 verdades acerca del juicio final que usted necesita conocer. Esta es una realidad. Estas verdades usted necesita conocer. Y una vez le he aclarado esto, voy a empezar con discernir la primera parte. Esa primera parte es que habrá un día del juicio final. Es una realidad. Es una realidad que no se puede negar. Y vamos a Apocalipsis 20, el versículo 12. Mire lo que dice acá. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante ellos. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Esto es lo que hemos leído de este versículo 12. Y póngale usted cuidado a una palabra aquí, y es la palabra juzgados. Dice, y fueron juzgados los muertos según sus obras. O sea, que el mundo, en una forma popular, como no estudian la palabra de Dios como debe ser, como no les importa la voluntad de Dios, y aunque se llamen ser religiosos, pero como no la escudriñan, entonces creen que la persona que ha muerto, pues esa persona ya terminó todo para ella y no hay nada. No, la Escritura aquí nos deja claramente que los muertos van a ser juzgados. ¿Ve? Entonces,
En las Escrituras se presentan varias descripciones del juicio final, tal como lo que aparece, y vamos a Mateo, vamos a leer una porción un poco amplia, en el capítulo 25. Vamos a leer de este capítulo 25, desde el versículo 31 hasta el 46. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te dimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te dimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la que se presenta en Apocalipsis capítulo 20 se distingue, por decirlo así, por su gran economía de palabras. Es decir, en Mateo ustedes ven que hay una descripción de todo lo que sucederá a los obedientes como desobedientes. ¿Ve? El Espíritu Santo fue bien amplio en esta declaración que tenemos en Mateo 25. Pero aquí, en el capítulo 20 de esta porción que estamos estudiando, se distingue por esa gran economía de palabras. O sea que esta es una de las descripciones más impresionantes del juicio final que jamás se ha escrito, a pesar de su brevedad. Fíjense bien, a pesar de su brevedad. Tal vez lo que debería hacer primero es demostrar que en efecto es el día del juicio final que Apocalipsis capítulo 20 versos 1 hasta el 15 está hablando. Está hablando. Algunos opinan que este pasaje es tan solo otra representación simbólica del juicio temporal que cayó sobre Roma. Y también es posible que así sea. Hay muchos
dispensacionalistas que dicen que habrá 4 más juicios. Ya a elecciones anteriores lo hemos visto y hemos definido que no será así. Habrá un juicio y punto, un juicio final y punto. Es posible que así sea, sin embargo, la mayoría de los autores creen, y quien les habla también, y por la enseñanza de la sabia palabra de nuestro Señor, es que habrá solamente un juicio final. Y es lo que en este pasaje se contempla, es decir, algo con lo cual plenamente coincidimos en esta enseñanza. Vamos a considerar al menos 4 razones. Y vamos a empezar con esa primera razón. A esta escena de juicio la precede un evento que no lo vemos precediendo a los demás juicios de Apocalipsis. ¿Por qué digo esto? Porque vemos en el verso 10 que ya estudiamos la desaparición de Satanás. Esto ha sido completamente muy claro cuando estudiamos y describimos este versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, Satanás no será lanzado al infierno, sino hasta el final de esta era actual. O sea, ya lo vimos en las clases pasadas, de que Satanás va a llegar un momento que estará en el infierno y de ahí no saldrá nunca más. Hemos dicho también que no estará en el infierno como gobernando a todos los que ha ganado, ¿no? Él estará en la condición de su castigo, al igual que todos sus seguidores. Luego, en segundo lugar, este pasaje contiene los elementos básicos del día del juicio final. ¿Por qué contiene los elementos básicos del día del juicio final? Bueno, si usted lo ha notado, resucitan los muertos, todo el mundo estará de pie ante el Señor para ser juzgados. Los malos van al infierno, mientras que los justos van al cielo. Y otra vez, aunque ya lo hemos hecho, vamos a Mateo capítulo 25 y vamos a leer versos específicos. Dice el verso 34 de Mateo 25, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Luego pasemos al verso 41. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Si usted le pone cuidado, primero habla de los que han hecho su voluntad. Aquí habla de los que no han hecho su voluntad. Y luego en el verso 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea, en formas cortas, lacónicas, se presentan las dos situaciones muy claras. Es decir que la escena del juicio que se describe en este pasaje es totalmente consecuente con todos los demás aspectos de ese día que se revelan precisamente en el resto del Nuevo Testamento y que hablan precisamente sobre ese juicio final. Bueno, en tercer lugar, esta escena de juicio incluye otro elemento
que ninguna otra escena de juicio de Apocalipsis incluye. ¿Qué es lo que incluye? La abolición de la muerte. Mire lo que dice, vamos otra vez a Apocalipsis capítulo 20 y el verso 14. Miren lo que dice, póngale especialmente y cuidado. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea, tenemos que entender que la muerte no será abolida, sino hasta el final del reinado actual de nuestro Señor Jesucristo. O sea, una vez se dé el juicio final, pues ya no habrá muerte, ahora hay muerte. Una vez se da el juicio final, ya no habrá muerte. Miren lo que dice, vamos a 1 Corintios, en el capítulo 15, en los versos 25 y 26. Dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Yo creo que usted, con la sencillez de lo que concierne al entendimiento, a la manera de razonar que Dios nos ha dado, usted lo puede entender. Ahora hay muerte. Todos nosotros moriremos en determinado momento. Pero una vez se dé el juicio final, los que estén o estemos vivos, siempre digo los que estemos vivos porque ahorita estamos vivos, vamos a ser transformados en las nubes, y los que estén muertos van a resucitar de sus sepulcros, y eso será el juicio final. Una vez se dé este juicio final, ya no habrá muerte. ¿Quién va a morir? Nadie. Si los que vivimos haciendo su voluntad, estaremos vivos y gozándonos eternamente con nuestro Dios. ¿Ve? Y los que no hicieron la voluntad de nuestro Señor estarán en lo que labraron en su vida, en el infierno, sufriendo eternamente. Entonces, ¿quién va a morir si esto va a ser quemado? La tierra ya no va a existir, ya no habrán habitantes, pues es lo que hay que entender. A mí me gusta hablar con simpleza todas estas cosas, ¿ve? Es como, yo ilustro también esto, que cuando estemos eternamente en el cielo, ya no habrá necesidad de orar por los enfermos, orar porque necesito tener trabajo, orar porque necesito pagar mis deudas. ¿Para qué? Si usted ya está eternamente en el cielo, gozándose eternamente. Ya no habrá lloro, dice la Escritura. Ya no habrá lamentos, ¿ve? Todo esto va a terminar. Y en cuarto lugar, el libro de Apocalipsis ha estado avanzando hacia un clímax. ¿Por qué digo esto? Si los capítulos 20 al 22 fueran simplemente más de lo mismo, el libro estaría terminado, por decirlo así, como un anticlímax. ¿Ve? Es decir, que el final apoteósico de todo el libro de Apocalipsis lo constituyen la última parte del capítulo 20 y los capítulos 21 y 22. Yo quiero decirles que yo tengo el fuerte deseo de entrar a estos capítulos 21 y 22, porque ahí habla de cosas verdaderamente maravillosas. O sea, lo habla en una forma completa. Estos dos capítulos presentan la totalidad del clímax.
el libro estaría incompleto, por decirlo así, sin ellos, hermano. Imagínense que el Espíritu Santo, quizás es absurdo hasta lo que voy a decir, pero se hubiese descuidado y que no estuvieran los capítulos 21 y 22, nuestras mentes estarían confundidas. No tendríamos esperanza, pero claro, el Espíritu Santo, como Dios que es, no iba a omitir lo que ahí está escrito. Por eso el libro estaría incompleto sin estos capítulos, y es por las anteriores razones que se concluye que Mateo capítulo 20, versículos 1 hasta el 15, está hablando del día del juicio final. Está hablando del día del juicio final. Estas son las 4 razones que se consideran aquí en esta situación. Y debo recalcar que la Biblia solo habla acerca de un gran día del juicio. Si usted le pone cuidado, y otra vez le digo, nunca va a leer, nunca va a estudiar de que habla de varios juicios finales. La Biblia habla solamente de un gran día de juicio final. Esta es la realidad que se presenta en las Sagradas Escrituras. Si ustedes recuerdan, mencioné anteriormente que la mayoría de los premileniaristas enseñan acerca de múltiples resurrecciones. Vimos esto claramente en clases pasadas. La mayoría de ellos también enseñan acerca de múltiples días de juicio. Muchos dispensacionalistas enseñan que habrá 4 o más juicios. Esto es ridículo, esto es absurdo. La Biblia, sin embargo, hermanos, enseña que solamente hay uno. Jesús a menudo habló acerca del día postrero. Mire, vámonos al Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, leamos específicamente versos 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vamos más abajo al verso 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Más abajo, en el verso 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, es en ese día postrero, en el día postrero, pues, que los justos resucitarán. Vamos aquí mismo al Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 24. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Que lo entendió o no lo entendió Marta, eso no nos interesa. Pero ya Marta estaba hablando sobre esta situación. Y es en el día postrero que los malos van a ser juzgados. Vamos otra vez a leer aquí precisamente en Juan capítulo 12 y el versículo 48. Miren lo que está expresando acá. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado
ella le juzgará en el día postrero. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Solo puede haber un día postrero, el día en el cual los muertos resucitarán y en el cual todo el mundo enfrentará el juicio final. Los perversos, los que hacen la vida disoluta en este mundo, sea que hayan muerto o sea que estén vivos, van a tener que enfrentarse a ese juicio final. Yo siempre me pongo a pensar, y Dios me libre a mí como a todos ustedes aquí en la iglesia que me escuchan, a todos quienes escuchan por la red social que tenemos. Solo me pongo a pensar de cometer un delito aquí en esta tierra e ir a la cárcel. Realmente hay un dicho popular que dice que la cárcel, aunque sea de oro, no es nada agradable. Y es una realidad. Si algo yo no deseo es ir a una cárcel aquí en esta tierra. Entonces, esto es porque yo a lo mejor podría cometer un delito y ser condenado. Pero yo quiero decirles que en ningún momento yo quiero ni siquiera tan pensarlo de que cuando se dé ese día postrero, ese día del juicio final, yo voy a ser condenado. Ni siquiera quiero pensarlo. Yo quiero pensar que por mi fidelidad, y sé que no soy un perfecto, sé que soy pecador, ¿ve? Pero que soy un pecador que reconoce mis pecados y que me arrepiento y le pido perdón a Dios, como cristiano que soy. Y entonces tengo que entender, pues, que cuando se dé ese día, el Señor me llevará con miles y miles y miles y miles de cristianos fieles allá en el cielo y estarnos gozando eternamente. Aquí en esta tierra, como iglesia, hay gozo. Cuando nos reunimos como iglesia, y no digamos cuando nos reunimos en actividades de iglesia masivas, realmente hay gozo ver a tanto hermano, tanta hermana, ¿ve? Y no digamos cuando vamos a otro país y tenemos comunión con los hermanos de X país. ¿Y qué sucede? Que tal vez aquella reunión es de una semana. Cuando llega el último día nos despedimos. Cuando llegamos hay mucha alegría, porque vemos los 5 o 6 días que vamos a estar juntos en una forma un tanto larga, hablando de 24 horas del día. Pero ¿qué sucede el último día? El último día es de tristeza, porque uno no quisiera separarse de hermanos y hermanas que realmente son muy agradables, son muy cristianos, cristianas, son muy fieles a nuestro Señor. Y uno quisiera realmente estar con ellos permanentemente. En este reciente viaje que hicimos al Cusco, Perú, una hermana nos enseñó las maravillas de los incas. Y fue algo muy agradable de mi esposa y su servidor andar oyendo todo lo que nos explicaba. Cuando llegamos de regreso aquí a El Salvador, yo recibo una nota de parte de ella que la compartí con mi esposa. Y parafraseo lo que ella me dice, que fue muy agradable el que nosotros estuvimos y anduvimos juntos. Y ella nos anduvo enseñando y platicando de muchas cosas, de la vida en Cristo Jesús también.
y nos dice que nosotros reflejamos realmente una vida espiritual, gracias a Dios que lo que reflejamos para esta hermana fue algo agradable. Y yo estoy poniendo este ejemplo para decirles pues que cuando andamos con hermanos y hermanas fieles y dejamos un buen ejemplo, dejamos un buen testimonio, realmente no quisiéramos nunca separarnos, ¿ve? Pero llega la realidad y llega el día que nos separamos. Pero hermanos, en el día del juicio final, cuando estemos totalmente fieles ante nuestro Dios, ahí nunca más nos separaremos. Estaremos eternamente con nuestro Señor. El mundo tiene que entender pues que enfrentará este juicio. Y puedo decirles que la primera verdad acerca del juicio final que usted necesita conocer es que habrá día del juicio final. Entiéndalo. No importa que hayan pasado 2000 o más años, los primeros cristianos esperaban el Maranata y el Maranata nunca llegó. Y los cristianos fieles, estos cristianos del primer siglo sufrientes, están esperando ese día. Pero aunque el día todavía no venga del juicio final, están en el paraíso, están en el lugar de gozo. ¿Ve? Esa es la realidad. Hemos perdido en muchas de nuestras enseñanzas el sentido de la mano de Dios en la historia, del que enrumba la historia hacia una meta y consumación. Necesitamos una sólida certeza de que hay una consumación que Dios está haciendo que se cumpla. Esa es una realidad. Y esta consumación es el día del juicio final. Termino diciendo lo siguiente, que la vida en esta tierra está avanzando a toda velocidad. Quizás yo podría decir que está avanzando hacia ese evento culminante del juicio final. Pero la realidad es que esto solo está en las manos de nuestro Señor. Porque el mundo, hablando del pecado, siempre ha sido pervertido. Siempre dicen, mire, ahora el pecado reina más que hace 50 años. No. Si no, no habría habido un día del diluvio. Si no, no se habría quemado Sodoma y Gomorra. Si no, no habría sido destruida la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. ¿Ves? La maldad, el pecado siempre ha existido en gran dimensidad. ¿Ves? Y usted tiene que entender que esta consumación es una realidad, es el día del juicio final. La vida en esta tierra está avanzando siempre a toda velocidad hacia ese evento culminante. ¿Cuándo será? No lo sabemos. La historia del mundo culminará en ese preciso momento, en el momento del juicio final. ¿Qué importa que yo muera este día o mañana? ¿Qué importa que el juicio final sea dentro de 200, 1000 o 2000 años más? Pero lo que importa que entendamos es que habrá un día del juicio final. Dios bendiga su palabra de tal manera que usted la estudie y viva una vida totalmente consagrada a Dios como cristiano que es, o si no lo es, que obedezca la voluntad de nuestro Señor.